El propósito de la vida no es acumular, es despertarse. Despertar significa dejar de reaccionar desde los automatismos heredados, miedos, deseos impuestos, la urgencia de llegar primero, y aprender a mirar con honestidad quién eres cuando nadie te aplaude. Filósofos estoicos te dirían que la serenidad nace de entender lo que depende de ti. Psicólogos humanistas, que la autorrealización brota del alineamiento entre valores y actos. Viktor Frankl habló de encontrar sentido incluso en el sufrimiento. El sentido no se compra ni se alcanza como meta, se descubre en la responsabilidad de responder a la vida con presencia. Crecer es aceptar la finitud, desarmar las máscaras y sostener la propia sombra. Amar entonces es la consecuencia inevitable de ese despertar. Amar sin poseer, amar que convierte el mirar en cuidado. Muchas culturas confunden éxito con abundancia externa. Esa es una ilusión confortable. El propósito real está en el cultivo interior, en la práctica diaria de integridad, curiosidad y compasión. Psicología evolutiva y estudios modernos muestran que la felicidad a largo plazo no proviene de la novedad material, sino de relaciones significativas y proyectos coherentes. La filosofía existencialista nos recuerda que no nacimos creados por un plan, sino que nuestra libertad implica crear sentido. Esa creación no es una tarea heroica, es un arte humilde. Crecer implica desaprender privilegios egoicos, y amar implica ver la vulnerabilidad del otro y elegir permanecer. El propósito, entonces, es transformar tus pequeñas decisiones en un mapa que refleje quién quieres ser. Despertar implica mirada interior, no resignación. Jung llamó al proceso individuación, diferenciarse de roles y arquetipos para integrar la persona completa. Eso exige coraje, mirar el miedo, el orgullo, la pereza y nombrarlos sin huir. La psicología moderna lo llama conciencia metacognitiva. Observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Ahí nace la libertad de elección. Crecer es permitir que la incomodidad sea maestra. Amar es practicar la atención que sostiene al otro en su proceso. No es buscar perfección, sino coherencia. El propósito de la vida es convertirse en el hogar en el que puedas vivir con honestidad, y en ese hogar abrir la puerta para otros. El sentido no viene en paquetes. Se construye en la tarea repetida. Maslow propuso una jerarquía, pero también postuló la cima, la trascendencia. Trascender no es escapar de lo humano, sino poner la propia vida al servicio de algo mayor. Una causa, una relación, una belleza. Esto no borra el dolor ni garantiza luz constante, pero da dirección. La riqueza material puede ser herramienta. La prisa por ser primero, distracción. Crecer implica responsabilidad. Elegir coherencia en actos pequeños cuando nadie vigila. Amar implica prácticas concretas. Escuchar, perdonar, sostener. El propósito es esa arquitectura moral que eliges edificar con tus días. La vida no pide perfección, pide fidelidad. Fidelidad a tus principios, a tu crecimiento, a tu capacidad de amar. Filosofías orientales hablan de desapego, no como indiferencia, sino como libertad para entregar sin colapso. La psicología afectiva añade que el vínculo más saludable nace de dos personas que se sostienen en su autonomía. Por eso, buscar ser perfecto es huir del propósito. Mejor trabaja en ser más presente. Despertar es reconocer cuándo actúas por miedo y cuándo por amor. Crecer es aceptar límites y aún así seguir ampliando el corazón. Amar es aprender a ser útil sin devorar al otro. Sentido y sufrimiento están entrelazados. Frankl, en sus páginas, mostró que quien encuentra una razón para vivir puede soportar casi cualquier cosa. El propósito no hace desaparecer la adversidad, le da dirección. La psicología positiva sugiere que el bienestar surge de fortalezas puestas en acción. Resiliencia, gratitud, esperanza. Practicar estas fortalezas transforma la experiencia del dolor. Despertar es ver el fracaso como información, no como sentencia. Crecer es transformar heridas en sabiduría práctica. Amar es la apuesta que haces por alguien a pesar del riesgo de perder. El propósito verdadero se teje en esa apuesta, día a día. La introspección sin acción se vuelve navel gazing. La acción sin introspección se vuelve ruido. El propósito de la vida exige ambos. Mirar dentro y luego traducir esa mirada en conducta. La filosofía pragmática nos recuerda que las ideas valen por sus consecuencias. Psicólogos del desarrollo indican que la identidad madura cuando
Alineamos valores con hábitos. Por eso, despierta preguntándote qué valoras y haz que tus horarios, tus relaciones y tu trabajo lo reflejen. Crecer es reorganizar la vida en torno a aquello que te da sentido. Amar es actuar acorde a esa reorganización. La coherencia convierte palabras en alivio real. Amar no es siempre romántico. Muchas veces es acto silencioso. Amar es sostener la existencia de otro con respeto. Validar sin intentar arreglarlo todo. Escuchar sin anticipar soluciones. La ética del cuidado enfatiza la importancia de esas acciones cotidianas. El propósito de la vida se revela cuando entendemos que nuestras pequeñas atenciones suman más que grandes gestos mediáticos. Crecer es volver tangible la compasión, ayudar, poner límites sanos, acompañar la transformación del otro. Despertar es comprender que amar plenamente exige conocerte y manejar tus propias heridas para no imponer. La búsqueda del éxito convierte la vida en una carrera de velocidad. El propósito la convierte en un cultivo. Filosofías contemplativas recuerdan la importancia de la pausa, conocer la raíz antes de podar. Psicología cognitivo-conductual sugiere prácticas concretas para reducir la ansiedad del rendimiento. Dividir metas, medir progreso, celebrar lo pequeño. Crecer es aprender el arte de la paciencia. Amar es comprender que el otro también necesita su tiempo. El propósito es la brújula que te evita vivir en piloto automático, recordándote que llegar primero no valida la vida, sino vivir con sentido sí. Somos criaturas narrativas, contamos historias sobre nosotros. El propósito implica reescribir la narrativa, en la que somos víctimas pasivas de circunstancias. Terapias narrativas muestran que al cambiar el relato, cambian las posibilidades. Despertar incluye identificar creencias limitantes. No soy suficiente, debo ser perfecto, y reescribirlas desde hechos y valores. Crecer es practicar nuevas historias con actos consistentes. Amar es aceptar la historia del otro sin reducirla a un solo capítulo. El propósito, entonces, es la autoría consciente de la propia vida. Elegir qué relato contar y cómo vivirlo. La ética estoica nos enseña a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Esto no es frialdad, es libertad práctica, aplicado al propósito. Enfócate en la transformación interna, tus juicios, impulsos y acciones, y ofrece el resultado sin apego. La psicología del autocontrol valida que la voluntad se cultiva por hábitos. Despertar es reconocer la pequeña soberanía que sí tienes, tu atención. Crecer es domesticar impulsos que te alejan de tus valores. Amar es sostener al otro sin intentar controlarlo. El propósito es esa capacidad de elegir tu respuesta, no de eliminar el mundo. La conexión con los demás es el espejo donde te ves completo. Investigación social y filosofía comunitaria coinciden. El sentido personal se amplifica en la contribución. El propósito no se agota en lo individual, se enriquece al servir. No hablo de sacrificio ineficaz, sino de creatividad en aportes que reflejan tus dones. Crecer implica identificar fortalezas y ponerlas al servicio. Amar implica responsabilidad por el tejido social. Despertar es entender que tu bienestar está entrelazado con el de otros. El propósito es por ende relacional. Crecer para dar y dar para crecer. La vida es finita. Esa verdad puede paralizar o clarificar. La filosofía Memento Mori nos invita a usar la finitud como lupa. ¿Qué merece tiempo y energía? Cuando eliges conscientemente, tu vida se estrecha hacia lo esencial. Psicología del sentido sugiere que tener claridad sobre prioridades reduce arrepentimientos. Despertar es enfrentar la muerte simbólica de lo que ya no sirve. Crecer es deshacerse de cargas inauténticas. Amar es invertir tiempo en relaciones que importan. El propósito es la selección valiente. Decir sí a lo vital, no a lo ruidoso. La espiritualidad, entendida como búsqueda de conexión con algo mayor, aporta profundidad al propósito. No es obligación religiosa, es experiencia de trascendencia, arte, naturaleza, servicio o contemplación que expanden el sentido. Filosofías místicas y prácticas contemplativas muestran que la atención plena transforma el instante en sacralidad. Crecer es abrir la sensibilidad para reconocer lo sagrado en lo cotidiano. Amar es ese reconocimiento hecho acto, reverencia por la vida. El propósito consiste en integrar lo espiritual y lo terrenal para vivir con reverencia y ternura. Al final, propósito y humildad van juntos.
No sabemos todo. Estamos en camino. La búsqueda no anula resultados. Fallar, dudar y caer son parte del currículo. La sabiduría consiste en sostener la curiosidad frente a la certeza. Despertar es admitir lo que ignoras y aprender. Crecer es convertir la humildad en motor de aprendizaje. Amar es reconocer al otro como otro camino de verdad. No necesitas llegar perfecto ni convertir la vida en competencia. Solo vive con intención. Despierta, crece y ama. Eso basta.